Es una bendición saludarlos y compartir con ustedes esta reflexión basada en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, la segunda parte, y dice así: Jehová, el Dios de Israel, dice: porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Lleva por tema: Dios honra a los que le honran. Honrar significa realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona. Fíjese bien, realizar una prueba pública, no es que lo guarde usted solamente en su corazón, ¿sí? Repito, honrar significa realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona. Honrar a Dios y a los padres es estimarlos a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. En el versículo que tomamos como base, menciona a dos grupos de personas: aquellos que honran a Dios y el segundo grupo, aquellos que no lo honran y lo desprecian. Es importante que identifiquemos cuál es nuestra posición delante de Dios. No hay posición neutral. ¿Cuál es nuestra actitud ante las circunstancias que vivimos? Y lo más importante, ¿qué quiere Dios que hagamos al respecto? Bueno, veamos un poco de contexto de este versículo. Por un lado, tenemos en el primer libro de Samuel, tenemos a Ana, y por otro a los hijos de Elí. Y el capítulo 1 habla de Ana, la esposa de Elcana. Ana no tenía hijos, lloraba y estaba afligida por esto. Pero un día fue al tabernáculo del Señor a orar. Con una gran angustia lloraba amargamente mientras oraba a Dios e hizo el siguiente voto: oh Señor, si ves mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo varón, yo lo dedicaré a ti. El sacerdote Elí la estaba viendo mientras ella oraba y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y Ana tuvo un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, que significa pedido a Dios. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó a la casa de Dios en Silo y lo entregó al sacerdote Elí, diciendo: por este niño oraba y el Señor me concedió lo que le pedí. Por este niño oraba y el Señor me concedió lo que le pedí. Dios no le dio un hijo, le dio a un profeta, al profeta Samuel, por hijo. ¿Sabes tú que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros? Para cada niño o niña que es engendrado, cuidaremos de ellos porque los amamos y honraremos así a Dios, o haremos lo contrario. Luego vemos en el capítulo 2 del mismo libro de Samuel cómo el niño servía a Dios como ayudante del sacerdote Elí. Pero por el otro lado estaban los hijos de Elí, que eran unos perversos y no tomaban en cuenta a Dios. Ellos tomaban de las ofrendas que le pertenecían al Señor, pero también cometían fornicación. Elí se entera, porque todo el pueblo hablaba de esto, y habla con sus hijos diciéndoles: todo el pueblo me habla de su mala conducta. No es nada bueno esto. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? Los hijos de Elí habían endurecido su corazón voluntariamente. No le hicieron caso a su padre y siguieron pecando abiertamente contra Dios. No había presiones, hacían ellos lo que querían. Pero Dios envía a un hombre piadoso para que hable con el sacerdote Elí y le dé el mensaje que este hombre había recibido de parte de Dios. Y así dice el Señor: ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Por lo tanto, el Señor dice: yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo: yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Pero, ¿cómo honrar a Dios viviendo en un mundo hostil? Y vamos a ver un ejemplo de esto
¿sí? En el libro de Daniel, en su capítulo 1. Los primeros capítulos del libro de Daniel relatan las experiencias de Daniel y sus tres compañeros, quienes son llevados cautivos a Babilonia en el siglo VI antes de Cristo. Veamos algunas enseñanzas. Era Daniel y tres compañeros: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, entre los que fueron llevados cautivos. Eran muchachos jóvenes, ¿sí? Adolescentes de familias reales del pueblo de Israel. Ya en Babilonia, Daniel y sus compañeros, todos ellos adolescentes, recibieron nombres paganos en vez de sus propios nombres hebreos, cuyo significado estaba relacionado con el único y verdadero Dios. Los nombres que les dieron se referían a ídolos de Babilonia, con el fin de que ellos pudieran ser plenamente integrados en la religión y cultura de los vencedores. El propósito es que ellos se volvieran extraños a la religión y al país de sus padres, de sus antepasados. El cambio de nombre en la mentalidad semítica significa acto de dominio. Ellos querían dominar no solamente sus mentes, sino sus vidas. El propósito del rey era que estos jóvenes adoptaran las costumbres de los caldeos, a fin de que ellos no pudieran tener nada en común con el pueblo de Dios. Querían inducirlos a rechazar sus lealtades religiosas, de manera muy diplomática, diríamos actualmente. Y vamos a ver cuáles eran sus nombres, qué significaban en hebreo y cuál nombre les pusieron a ellos, ¿sí? En Babilonia, y qué significaba el nuevo nombre que les habían dado. Daniel significa Dios es mi juez, pero le dieron el nombre Beltsasar. Bel era el dios principal de los babilónicos. Posiblemente significaba Bel proteja su vida o Bel protege tu vida. Ananías significa la gracia del Señor o el Señor es clemente. Y fue cambiado su nombre a Sadrach, que significa siervo de Aku, dios de la luna. El otro compañero era Misael y su nombre significa ¿quién es semejante a Dios? El nombre de Misael fue cambiado a Mesac, que significa ¿quién es lo que Aku es? Aku era el dios luna de los caldeos. Finalmente tenemos a otro adolescente hebreo llamado Azarías. Azarías significa Dios es mi ayudador y fue cambiado su nombre por el de Abednego, que significa siervo de Nebo. Nebo era dios de la vegetación en la cultura caldea. Pero ¿qué pasó con estos jóvenes? Ellos iban a comer de la comida del rey, ellos iban a estar en palacio, ellos iban a estar educados 3 años con la cultura babilónica para servir al rey. Pero entonces hubo en la alimentación contaminación. Pero dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Estos jóvenes ya no tenían cerca a sus padres para que los guiaran en sus decisiones, pero a ellos se les había enseñado el amor y la fidelidad a Dios y a su palabra. Aunque los babilonios les habían cambiado el nombre, no les pudieron cambiar el corazón. Por eso Daniel pudo proponer en su corazón no contaminarse. El ambiente moral de Babilonia era totalmente pagano. En toda prueba, ellos permanecieron fieles a Dios, porque Dios honra a los que le honran. En cada prueba que enfrentaron, Dios los guardó y honró su fidelidad, librándolos de la muerte. Porque no olvidemos, yo honraré a los que me honran, dice el Señor, y a los que me desprecian serán tenidos en poco.
Pero nosotros estamos ahora viviendo en un siglo hostil, el siglo XXI. ¿Por qué decimos hostil? ¿Y cómo honrar a Dios viviendo en un siglo hostil? Bueno, vivimos en un mundo y en un siglo hostil. Vivimos tiempos peligrosos. Muchos factores están actuando intencionalmente con el fin de hurtar, matar y destruir todo lo bueno que Dios ha dado al ser humano por su amor y su gracia. Cristo oró al Padre pidiendo su protección y cuidado para nosotros. Y así leemos en el Evangelio según San Juan, su capítulo 17, versos 11 y 12 de la Nueva Versión Internacional. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo. Está Cristo orando al Padre, recuerde. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti, Padre Santo. Protégelos con el poder de tu nombre. Mientras estaba con ellos, los protegía y los cuidaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que eligió perderse. Aquel que eligió perderse. Cómo Dios respeta nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Estamos en el mundo. Y es importante y necesario que Dios abra nuestros ojos para identificar los peligros que nos acechan. No solo a nosotros, acechan también a nuestra familia y al mundo entero. Muchas naciones del mundo están siendo, escuche bien, adoctrinadas con enseñanzas contrarias a Dios, a su palabra, a su obra y a su santidad. Esto también lo vivieron Daniel y sus compañeros, pero ahora veamos qué es el adoctrinamiento. Adoctrinamiento es una forma de enseñar a las personas ciertas creencias sin que las cuestionen. La Biblia, enseñar la Biblia no es adoctrinamiento, ¿sí? Porque se puede hacer preguntas y hay respuesta para ellos. Esto se manifiesta en las áreas de política, de historia y de religión, porque hay religiones que no puede uno cuestionar. El método de adoctrinamiento incluye repetición, recompensa o castigo y sobre todo incluye manipulación emocional. El objetivo del adoctrinamiento es moldear el sistema de creencias de una persona para que se ajuste a la ideología del grupo dominante. Es un abuso del poder que ejercen sobre niños, jóvenes y adultos los que enseñan. El adoctrinamiento puede ocurrir en escuelas, organizaciones religiosas, grupos políticos, medios de comunicación e incluso familias. Enseñar creencias sin razones ni evidencias de los resultados de excelencia moral, científica o personal es un daño. Por eso vemos nosotros que hay daño del adoctrinamiento. Usted puede ver todo esto en internet. El adoctrinamiento tiene 3 pasos. Uno es descomponer a una persona. Otro es introducir el adoctrinamiento. Y el tercer paso es construir la nueva identidad artificial. Y aquí subrayamos artificial. ¿Qué significa artificial? Artificial significa algo que no es natural. Se refiere a un producto hecho intencionalmente. Ahora, volvamos a las familias. ¿Cómo les estamos enseñando a nuestra familia a conocer a Dios, conocer su amor y su voluntad? No debemos caer en el error del adoctrinamiento, porque ya vimos que el adoctrinamiento es manipulación emocional. Para enseñar a nuestra familia el conocimiento de Dios, de su amor y de su voluntad, debemos hacerlo con amor, con el amor de Cristo. Siempre orando por ello, para que el Espíritu Santo obre en sus corazones y ellos puedan hacer decisiones correctas en Dios,
aun cuando no estemos presentes en esos momentos. Pero dijimos que estamos viviendo tiempos peligrosos. Y voy a leer en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, y luego 8 y 9, la primera parte, y la última del 8. Los peligros de los últimos días. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, serán ingratos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Y pasamos a la última parte del versículo 8 y al primero del 9. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Bueno, ahora volvamos a nuestra realidad. Veamos y reflexionemos sobre aquello que está impactando la vida social, cultural, política y educativa. Lo que está impactando la vida en estos ámbitos es la ideología de género. La ideología de género está avanzando de manera sigilosa, no solo en nuestra nación, sino en muchas naciones del mundo. Están trabajando por medio del adoctrinamiento de las nuevas generaciones. Es tal que pronto los niños, adolescentes y jóvenes serán una fuerza combativa de extrema violencia para defender su permanencia. Una división de familias, una oposición y una lucha interna. ¿Cómo es esto? Pero seguimos viendo qué es la ideología de género. La ideología de género es el conjunto de ideas antibíblicas y anticientíficas que con propósitos políticos desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de su cultura. La ideología de género se levanta contra todo conocimiento de Dios, llevando a las multitudes a la muerte, no solo muerte moral, sino también muerte eterna. Su principal propósito es destruir la imagen de Dios en los seres humanos, porque Dios hizo a los seres humanos a su imagen conforme a su semejanza, y destruir la obra de Dios en ellos, la salvación y la vida eterna. Esto pone a prueba nuestra fe. Solo Dios puede ayudarnos para crecer moral y espiritualmente al defender los valores morales establecidos por Él en su palabra escrita, la Biblia. Esos valores morales establecidos por Dios son sobre el amor y el respeto a la vida y a la familia. La falta de valores morales conduce a un desenfreno moral. Nuestra posición debe ser y es la de honrar a Dios antes que a los hombres. Y con la ayuda del Señor lo hacemos por medio del arrepentimiento, la oración y la fidelidad a Él. Que Dios nos conceda firmeza y nos muestre las acciones necesarias y urgentes para proseguir nuestra defensa. Es necesario edificar un muro espiritual para proteger a nuestra familia. Con seguridad habrá oposición y burlas, pero no podemos ni debemos desmayar. En el libro de Nehemías, en su capítulo 4, del 9 al 11, dice: cuando había oposición y cuando Nehemías siente en su corazón reconstruir el muro de Jerusalén, ¿sí? Y en esos versículos dice, por la oposición. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Mientras tanto, nuestros enemigos decían,
Fíjense bien lo que decían los enemigos, por favor. Aquí hice un paréntesis para aclarar y llamar su atención, centrar su atención en esto. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Dice, entonces puse al pueblo por familias y dije al pueblo, no teman delante de ellos. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso. Disculpen, por favor, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. ¿Quién prevalecerá? ¿Quién dominará? Nuestra defensa es resistir las obras del mal y con la ayuda del Espíritu Santo hacerlas retroceder. Pero también hagamos una lucha ofensiva para que nuestras familias conquisten, sean protegidas y obtengan la victoria. Que conozcan a Dios y su palabra, que conozcan que Dios los ama y los protege, que sepan que no están solos, Dios está con nosotros. Tenemos un compromiso generacional con esas generaciones y las que están por venir, las cuales se levantarán para agradecer nuestro esfuerzo o para condenar nuestro descuido. Esas son palabras de una presentación de una muy amada hermana y amiga. Gracias, hermana, por compartir con nosotros esta reflexión. Pero ahora oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por tu mensaje. Gracias por tu amor tan grande para cuidarnos y protegernos del mal que estamos enfrentando. Pedimos tu ayuda para que seas tú el que implantes tu amor y tu palabra en nuestros corazones y no otras personas ni otras ideologías. Y no solamente en nuestros corazones, también implanta tu amor y tu palabra en el corazón de nuestras familias. Ayúdanos a serte fieles y concédenos la actitud correcta y la victoria para que todos sepan que tú eres el único Dios verdadero y que tú honras a los que te honran y a los que te desprecian y están pisoteando tu honra y tu santidad, tú los humillas y los vences con tu poder. Padre, queremos honrarte, proteger y defender a la familia que nos has dado. Escucha el ruego de cada uno, Padre Celestial. Esperamos tu respuesta porque te lo pedimos conforme a tu voluntad. Todo esto y más oraciones que cada uno tenga delante de ti, todo te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, nos proteja y nos guarde de todo mal. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas
sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas, que pudo el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, 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 tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas,